Hola, en esta tercera entrega correspondiente a la serie obtención de la distribución de una función de una variable aleatoria, vamos a mostrar un método para el caso en que la transformación G sea derivable y estrictamente monótona en el rango de la variable X o, en su defecto, estrictamente monótona a tramos en dicho rango. En cualquiera de los dos casos, la gráfica de la transformación no debe presentar tramos horizontales. Cuando G es una función con derivada no nula, la variable y igual a g de x es una variable del tipo continuo. Aquí mostraremos el método de la transformación monótona. Distinguiremos dos casos según la función g sea estrictamente monótona en todo el rango de la variable x o sea estrictamente monótona a tramos en dicho rango. Teorema 1. Sea x una variable aleatoria continua con rango R sub x y función de densidad f sub x. Sea y igual a g de x una función derivable con derivada no nula y de signo constante, es decir, estrictamente monótona, en el conjunto R sub x, salvo quizás en un conjunto de probabilidad nula. Entonces, la variable y igual a g de x es una variable del tipo continuo con función de densidad dada por la expresión que estamos mostrando en pantalla. Ejemplo 1. Sea x una variable continua con función de densidad mostrada en pantalla. Vamos a obtener la distribución de la variable y igual a e a la x. En este ejemplo existe una sola regla de correspondencia donde la función de densidad es no nula y una sola transformación inversa. Este caso es el más simple y su solución es inmediata aplicando el teorema 1. En la siguiente gráfica observamos que el rango de la variable x es el intervalo menos 1, 4. G de x es derivable con derivada no nula y constante a la x mayor que 0, a excepción quizás de los extremos en donde puede que no exista la derivada. Esto no es problemático porque los extremos forman un conjunto de probabilidad nula. El alfa es el extremo inferior del rango de y, que sea la menos 1, y beta es el extremo superior del rango de y, que es e a la 4. Por otro lado, la imagen inversa de y es, despejando x de esta ecuación, logaritmo neperiano de y, cuya derivada es 1 sobre y, que coincide con su valor absoluto debido a que y toma valores positivos. Aplicando de esta manera la condición del teorema 1, la función de densidad en y se obtiene simple y llanamente multiplicando el valor absoluto de la derivada por la función de densidad en x evaluada en logaritmo neperiano de y. De esta manera se muestra en pantalla la densidad de la variable y igual a e a la x. Cuando g es una función estrictamente monótona a tramo, la variable y sigue siendo continua. Sin embargo, se requieren ciertas modificaciones para poder aplicar el teorema 1. Teorema 2.
Sea x una variable aleatoria contigua, sea y igual a g de x una transformación estrictamente monótona a tramos en el conjunto A1, A2, etc., que forman una partición del rango de x. Además, debe cumplirse que para todo y, es decir, para cada uno de estos conjuntos, la transformación y igual a g de x es inyectiva, es decir, admite inversa única. Y por otro lado, además de eso, la función de densidad en cada tramo de la partición debe tener una sola ley o regla de correspondencia. Bajo las condiciones anteriores, se tiene que la función de densidad de y es la suma de las pseudofunciones de densidad obtenidas al aplicar el teorema 1 en cada uno de los tramos que conforman la partición del rango de la variable x. Ejemplo 2. Sea x una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda, sea y igual a g de x, la variable aleatoria cuya relación con x viene dada por la transformación g que se muestra en pantalla. En esta oportunidad tenemos una sola regla de correspondencia donde la función de densidad es no nula, pero sin embargo existen tres inversas distintas al ser la transformación g estrictamente monótona a tramos. Para obtener los conjuntos que van a formar la partición del rango de x, observemos lo siguiente. Existe una sola ley de densidad definida en el 0 más infinito. Sin embargo, existen tres reglas de correspondencia para la función g. La primera, x más 2, la segunda, x cuadrado más 64 sobre 16, la tercera, 80 sobre x. Estas reglas de correspondencia generan, a su vez, tres inversas. Y menos 2, 4 por y menos 4, 80 sobre y, que resultan al resolver las ecuaciones y igual a x más 2, y igual a x cuadrado más 64 sobre 16, y igual a 80 sobre x, para x en términos de y. El dominio de las funciones g, x más 2, está definida en 0,4, x cuadrado más 64 sobre 16 en 4,8 y 80 sobre x en 8 más infinito. La intersección de cada uno de estos dominios con el dominio de la función de densidad genera los conjuntos A1, A2 y A3. El procedimiento ahora es aplicar el teorema 1 en cada uno de estos conjuntos que forman la partición del dominio de la función de densidad, o mejor dicho, del rango de la variable x. Gráficamente, lo mismo que se observó en el cuadro anterior, lo visualizamos de esta manera. El rango de la variable x pues, es desde 0 hasta más infinito. Para cada uno de los subconjuntos A1, A2 y A3 tenemos diferentes leyes de la variable y que van a generar, obviamente, distintas imágenes inversas. El análisis en A1 corresponde a aplicar el teorema 1 en esta región. Observemos que la función de densidad siempre es la misma. Alfa sub 1 es el límite inferior del rango de y, 2.
beta sub 1 es 6. La imagen inversa de y igual a x más 2 y menos 2, cuya derivada es 1, que coincide con su valor absoluto. Aplicando el teorema 1, valor absoluto de la derivada por la función evaluada en g a la menos 1 de y. Para y, pues, entre 2 y 6. El análisis en A sub 2 es similar. En este caso, pues, la función de densidad sigue teniendo la misma regla de correspondencia. Alfa 2 es 5, beta 2 es 8. La imagen inversa de la transformación es 4 por la raíz cuadrada de y menos 4, cuya derivada es 2 entre la raíz de y menos 4, que al ser positiva coincide con su valor absoluto. Aplicando luego el teorema 1, se tiene valor absoluto de la derivada por la función evaluada en g a la menos 1 de y. Para y entre 5 y 8. Y aquí, pues, resolviendo esta expresión simplificada, se genera la siguiente expresión. En A sub 3, repetimos el procedimiento. La función de densidad sigue siendo la misma. Alfa sub 3, observe que es el límite inferior de 0, aunque la función nunca alcanza dicho valor, pero es el extremo inferior de este intervalo. Y beta 3 es 10. La imagen inversa 80 sobre y, su derivada es menos 80 sobre y cuadrado. Pero al ser positiva, la expresión de adentro es negativa siempre y al tomar el valor absoluto se transforma en 80 sobre y al cuadrado. Aplicando el teorema 1, se genera la siguiente expresión. Valor absoluto de la derivada de la imagen inversa por la densidad evaluada en g a la menos 1 de y para y entre 0 y 10. Ahora debemos sumar esas tres pseudofunciones obtenidas, pero sin embargo requerimos de una estrategia para sumar funciones con diferentes subdominios. Así como la función f sub y super 1 está definiendo 6, la f sub y super 2 en 5, 8, la f sub y super 3 en 0, 10. Pues bien, la unión de todos estos puntos genera este conjunto y podemos escribir lo siguiente, pues. Entre f sub 1 está entre 2 y 6. Entre 2 y 6 funciona f super 1 y el resto es 0. F super 2 funciona entre 5 y 8. 5 y 8. Y del resto es 0. Y f super 3 de 0 a 10. De manera que la suma sería para y entre 0 y 2, f super 3. Para y entre 2 y 5, f super 1 más f super 3. Entre 5 y 6, f super 1 más f super 2 más f super 3. Entre 6 y 8, f super 2 más f super 3. Finalmente, entre 8 y 10, f super 3. Y obviamente 0 en cualquier otro lugar. Sustituyendo ahora estas expresiones por las halladas anteriormente, se llega a la solución definitiva. Ejemplo 3. Sea x la variable continua con densidad mostrada en pantalla, sea y la variable relacionada con x mediante la transformación también mostrada en pantalla y bueno, vamos a hallar la distribución de y. En este ejemplo, la función de densidad presenta tres reglas de correspondencia distintas, como se puede observar en pantalla.
mientras que la función g tiene 2. En principio parecería que deberíamos obtener una partición formada por 6 subconjuntos. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto porque habrá algunas intersecciones que serán vacías, tal y como vamos a mostrar a continuación. Observemos que tenemos aquí las 3 reglas de correspondencia correspondientes a la función de densidad con sus correspondientes subdominios. Tenemos las 2 reglas de correspondencia correspondientes a la transformación G con su correspondiente subdominio. Y ahora lo que hacemos es intersectar el dominio de F con el dominio de G. Y observamos pues que existen 2 situaciones donde no hay intersección. Por lo general se descartan y se generan entonces 1, 2, 3 y 4 subconjuntos que son los que vamos a analizar por separado aplicando en cada uno de ellos el teorema 1. Gráficamente observamos pues que el rango de la variable x es de menos 2 a 7, que de menos 2 a 2 tiene una densidad x cuadrado sobre 16, que de 2 a 6 hay otra densidad que es x sobre 48, que de 6 a 7 hay otra densidad que es 4x al cubo entre 33,15, y que por otro lado existen en principio 2 inversas, pero que generan los 4 conjuntos por las intersecciones entre el dominio de F con las transformaciones inversas. Y aquí están 4 conjuntos que habíamos escrito en el cuadro anterior. Analizando ahora en cada uno de ellos y aplicando el teorema 1, obtenemos que en el conjunto A sub 1, pues la función de densidad es x cuadrado sobre 16, alfa sub 1 es menos 4, beta sub 1 es 4, la inversa es y medio, su derivada es un medio que coincide con el valor absoluto, y aquí está la aplicación del teorema 1. Valor absoluto de la derivada por la función de densidad evaluada en la transformación inversa, para y entre menos 4 y 4. En la partición, o mejor dicho, en el conjunto A sub 2, la densidad es x sobre 48, alfa sub 2 es 4, beta sub 2 es 6, g a la menos 1 de y, pues es y medio, derivada en valor absoluto es un medio, y nos queda pues la siguiente pseudofunción de densidad. En A3, la función de densidad es x sobre 48, alfa sub 3 menos 15 cuartos, beta sub 3 es 3, la función inversa es 39 menos 4y sobre 9, cuya derivada en valor absoluto es 4 novenos. Aplicando entonces el teorema 1, se obtiene la pseudofunción f super 3. Finalmente, en A sub 4, la función de densidad es 4x al cubo entre 3315, alfa sub 4 es menos 6, beta sub 4 es menos 15 cuartos, y aplicando el teorema 1 se llega a la obtención de la pseudofunción f super 4. Ahora, en el siguiente cuadro, muy similar al anterior, pues tenemos cada una de las funciones f super i, f super 1, f super 2, f super 3, f super 4, sus correspondientes extremos,
y la unión de estos extremos que nos van a marcar la pauta para la obtención de los conjuntos A en los cuales vamos a dividir el análisis. Es así como f super 4 rige de menos 6 a menos 15 cuartos, de menos 6 a menos 15 cuartos. El f super 3 de menos 15 cuartos a 3, desde menos 15 cuartos a 3, el f super 2 de 4 a 6, f super 2 de 4 a 6, y el f super 1 desde menos 4 hasta 4. La suma, entonces, se muestra a continuación. Entre menos 6 y menos 4 es f super 4. Entre menos 4 y menos 15 cuartos, f super 1 más f super 4. Entre menos 15 cuartos y 3, pues es f super 1 más f super 3. Entre 3 y 4 es f super 1. Y entre 4 y 6 es f super 2. Y ahora sustituyendo estas expresiones por sus correspondientes pseudofunciones obtenidas anteriormente, se llega en definitiva a la densidad deseada. Los ejemplos 4, 5 y 6 que vamos a dar a continuación son de fácil resolución, pero los he incluido al finalizar este apartado debido a que las conclusiones que de esos ejemplos se deriven, el alumno va a tener que recordarlas, van a constituir teoremas que les servirá en el futuro en su desarrollo estadístico. El primer ejemplo establece pues la transformación y igual a la x cuando x es una variable del tipo normal de parámetro mu sigma cuadrado. Es un caso sencillo porque hay una sola densidad y una sola regla de correspondencia. Su gráfica es aproximadamente la que se muestra. La función de densidad, como ustedes recordarán, para una normal mu sigma cuadrado, se está mostrando en pantalla. Alfa al límite inferior es 0, beta al extremo superior es más infinito. La imagen inversa es el logaritmo neperiano de y, cuya valor absoluto de su derivada es 1 sobre y. Aplicando entonces ahora el teorema 1, tenemos la siguiente expresión. Muy sencilla, por cierto. Y esto es importante porque esto define un nuevo tipo de variable aleatoria. Es decir, aquella variable aleatoria cuya función de densidad tiene esta forma, se conoce en estadística como una densidad o distribución log normal de parámetros mu sigma cuadrado. En el ejemplo 5 se tiene también un caso muy sencillo. Se tiene una variable x con una distribución gamma, una sola ley, y una sola ley para la transformación y igual a mx, una transformación lineal de pendiente positiva. Esto es importante destacar que m es mayor que 0. Bueno, la gráfica adecuada es esta. Observemos que la función de densidad, al ser una gamma alfa r, tiene esta expresión. El alfa, el extremo inferior de la transformación es 0 y el superior es más infinito. La imagen inversa, pues, es y sobre m, cuya derivada es 1 sobre m, al ser m positiva, coincide con su valor absoluto. Y aplicando, pues, la expresión del teorema 1, se reduce, pues, a lo siguiente. Y si nos damos cuenta, esta función de densidad corresponde con una variable aleatoria gamma de parámetros alfa sobre mr, que es lo que plantea este teorema. El último ejemplo correspondiente, pues,
La serie establece la distribución del cuadrado de una normal estándar. En este caso, la función de densidad es una sola. La función correspondiente a la transformación es una sola. Sin embargo, al ser el rango de X todos los reales, esta transformación genera dos inversas. Y es por ello que hemos escrito el siguiente cuadro. La función de densidad, como se muestra en pantalla, cuyo dominio de menos infinito a más infinito, recuerden que es una normal estándar, la transformación x cuadrado que da origen a dos inversas, menos raíz de y cuando x es menor que 0, más raíz de y cuando x es positiva. Esto hace pues que al intersectar este conjunto con este se reproduce y este con este se reproduce, dando origen a una partición con dos subconjuntos. Ahora bien, eso es lo mismo que hemos escrito en el cuadro anterior, pero ya de una manera gráfica. El análisis en A1 establece función de densidad, alfa 1 es 0, beta 1 es más infinito, la imagen inversa, el valor absoluto de la derivada de la imagen inversa y la aplicación del teorema 1 genera la siguiente pseudo inversa. En A2 tiene la misma función de densidad, alfa 2 es 0, beta 2 más infinito, la derivada de la inversa es en valor absoluto 1 sobre 2 raíz de y aplicando el teorema 1, pues la pseudofunción de densidad adquiere esta expresión, idéntica a la anterior. Por lo tanto, al sumar, se nos cancela el 2 y nos queda esto que estamos mostrando en pantalla. Y si ahora recordamos una distribución conocida como una chi cuadrado de un grado de libertad. Y esto se traduce en un teorema. Si X es una variable normal estándar, su cuadrado tiene una distribución chi cuadrado de un grado de libertad. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.